8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al doctor Javier Palacios, constitucionalista. Lo invitamos para hablar, por un lado, la composición de esta nueva Corte Constitucional y un hecho que se hizo público a fines de la semana anterior, de la admisión a trámite de la acción de protección contra el uso de celulares en el balotaje. No sé, antes de ir a lo específico, si usted quisiera hacer un comentario del debate de anoche, con toda la importancia que tiene su voz. Muy buenos días, Miguel, un gusto siempre compartir con usted. Bueno, el debate de anoche creo que se vio a dos candidatos con posturas diferentes, ¿no? Una candidata que llegó a increpar y atacar al candidato en lugar de exponer propuestas y de lo que ella iría a hacer, y otro candidato que reveló hechos objetivos que todo el pueblo ecuatoriano ya sabe, que son hechos de corrupción muy graves, que también atacó, propio de un debate, pero también expuso lo que él ha hecho, ¿no? Lo que se le quiere endilgar que no ha hecho en este periodo corto de 1 año y medio, básicamente, de gobierno. Creo, en mi opinión, que el presidente Noboa, presidente y candidato, tuvo un rol destacable, teniendo en cuenta que por lo general, cuando quien se intenta reelegir es candidato, siempre es franco de ataques, porque es más fácil atacar a quien ha estado en gobierno que quien no ha estado. Y creo que llegó a conclusiones interesantes, ¿no? Reconoció Luisa González en el debate que va a reconocer al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, reconoció que ella fue quien sugirió el nombre de Ronnie Aliaga para que esté dentro del CAL, no pudo desmentir que ella sea el seudónimo de la rana René en los chats del consejero prófugo Verduga, y tampoco pudo desmentir que sus financistas sean personas que estén involucradas con el tema de los hospitales, porque el presidente Noboa muy incisivo en eso y Luisa González no pudo responder sobre aquello. De hecho, otra cosa que Luisa González no supo responder fue si le va a otorgar o no salvoconducto a Glass, porque si bien dijo, porque era en el formato del debate, que va en la respuesta cerrada, dijo no le voy a otorgar salvoconducto, al momento de desarrollar su respuesta, voy a respetar la Constitución. Exactamente, no pudo decir que no lo va a hacer. Entonces creo que se vio, y además con respuestas absolutamente falsas, como el tema de que voy a reconocer al gobierno de Maduro para devolver a las personas venezolanas que han ingresado de manera irregular al país. Leyendo la respuesta, le dieron haciendo esa respuesta porque se notó en el debate. Y además creo que ahí sí cabe la frase de que la mentira tiene patas cortas. ¿Quién permitió el libre acceso, no solo de venezolanos, sino de todas las personas de la comunidad andina al Ecuador? El gobierno de Rafael Correa. Si ellos promulgaban la ciudadanía universal, pues ellos hacían cero control migratorio. Si no fue en el gobierno de Lenín Moreno, luego del presidente Lasso y luego del presidente Noboa, que hubo control en fronteras, sino que la candidata González, en un intento por no señalar lo que es evidente, que van a reconocer al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, tuvo que intentar salirse por la tangente, pero creo yo que no le salió. En mi opinión, el balance del debate no creo que posicione a los votos indecisos, creo que sigue el tema parejo, y ahora vendrá desde hoy la campaña electoral y veamos cómo termina esto. De cualquier manera, en lo que usted señala, el caso de Luisa González, el reconocer a una dictadura no genera contradicciones. Cuando ella al final habló e insistió del respeto a las libertades, si admira a un dictador que irrespeta los derechos individuales, los derechos humanos, las libertades, ¿cómo compagina eso? No puede, no corresponde la una argumentación con la otra, porque además no tienen la frontalidad de decir nosotros no vamos a reconocer a ese gobierno porque es dictatorial, porque es totalitario. No tienen la frontalidad, no lo pueden decir, les cuesta inclusive señalar aquello. Es evidente a dónde va la línea de gobierno que ellos promulgan, que es el totalitarismo, y a eso es a lo que apuntan. De hecho, era curioso cuando en el debate
inclusive creo que ahí fue benévolo la respuesta del presidente Noboa, cuando Luisa González señalaba el tema del IES, por ejemplo, y decía que ella en su gobierno, yo no sabía que ella gobernó, sino que entiendo se refería al gobierno de Rafael Correa, que en su gobierno ellos sí administraron bien el IES y que ellos saben administrar la cosa pública y que van a poner a los mejores perfiles en el IES. ¿A quién van a poner? A Richard Espinosa, a Ramiro González o a la señora Larrea. Todos pagaron sentencias por corrupción en el IES, precisamente. A esos son los perfiles que van a poner. Son unos prófugos y la otra fue a la cárcel. Cumplió pena. Y no es un tema menor, era un tema de medicinas y las dializadoras, a las que tanto decían ayer en el debate la representante de Rafael Correa que va a cumplir con las dializadoras. ¿Cómo va a cumplir? ¿Con la señora Larrea de nuevo? Esos son los perfiles que ellos tienen, porque recordemos que en la época de Rafael Correa se le quitó el 40% de aporte estatal al IES. Inclusive, por ejemplo, la tabla de las drogas, la famosa tabla de las drogas, más allá del concepto ya técnico jurídico de esto. Ellos dicen que ya no van a volver a la tabla de drogas. O sea, ¿están reconociendo que ese instrumento estaba mal hecho? Pero eso ya será una conclusión del post-debate, que creo que a veces es más importante que el debate en sí mismo. Hay que ver. Para ver, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que una candidata a la presidencia de la República reconozca estar involucrada dentro de unos chats, en los que se buscaba tomarse las superintendencias, tomarse el Consejo de la Judicatura y no decir nada. Porque la señora Luisa González... negó, más bien contraatacó con insultos majadero, le dijo, ¿no? Exactamente, pero ayer era la oportunidad para que ella diga, esos chats son falsos, esos chats... Nada. No pudo decir nada sobre el contenido de los chats. Incluso quiso decir algo que no sé quién le habrá comentado a ella, que los chats primero pasaron por el despacho de la presidencia, luego de fiscalía. Creo que es un franco desconocimiento de cómo opera este sistema, ¿no? Porque además la extracción de los chats se hace en una audiencia. No es que los chats se extraen y luego les comunican a los procesos. Hay una audiencia de extracción de los chats en la que están presentes fiscalía y los abogados de las partes. Entonces creo que la señora González ni siquiera se ha dado la molestia de revisar aquello. Y lo más grave, ni siquiera pudo confrontar la realidad de esos chats, más allá de los alias, y bien traído a colación el tema del chat de los mopeds a manera de broma, pero ella no pudo confrontar lo que ahí dice, y es sumamente grave lo que ahí dice. Recordemos el texto, hay que tomarse la superintendencia para el tema del lavado de activos, hay que tomarse el Consejo de la Judicatura, hay que agarrar lo que haya, lo que pueda. Bueno, eso es lo que se vio ayer. Bien, vamos con el tema de la Corte Constitucional. ¿Cómo ve usted el trámite que ha sido admitido por la decisión del CNE de prohibir el uso de celulares el momento de la votación? ¿Qué implica esta medida? ¿Pudo haber hecho con una medida cautelar de suspender la decisión? Porque al solo admitir a trámite, esto puede llevar un largo tiempo. A ver, la Corte lo que hizo fue admitir a trámite una acción de inconstitucionalidad respecto de la famosa resolución del CNE. En mi opinión, la Corte hace bien en no otorgar la medida de suspensión de la norma. ¿Y por qué creo que hace bien? A ver, si bien puede ser discutible o estar en debate si el CNE estaba o no en la capacidad de regular aquello, no creo que tenga una incidencia mayor para que la Corte Constitucional otorgue una cautelar de la norma. Reconozco que la Corte lo ha hecho en casos muy, muy particulares, el tema de la suspensión provisional de la norma. Ni siquiera en el caso de la vicepresidencia otorgó una suspensión provisional de la norma. Entonces yo creo que la Corte ha actuado consecuente con su línea anterior. Y por otro lado, ya en el fondo de la acción de inconstitucionalidad, puede ser debatible lo que el CNE ha hecho. Sin embargo, yo creo que nos estamos enfrascando en una discusión bastante estéril. Porque es un derecho del ciudadano el publicar su voto, si lo quiere hacer, sí. Pero eso no significa que tenga el derecho a entrar con el celular para tomar fotografía en el momento mismo del voto. Ese no es ningún derecho constitucional. Pero para nada. De hecho, yo creo que el CNE bien puede regular, por un tema de seguridad, todo el ingreso no de teléfonos o cualquier otro artefacto. Me parece que donde puede haber una posible inconstitucionalidad es cuando generamos sanciones o infracciones a través de una resolución infralegal. Pero que el CNE haya podido regular, sí, eventualmente sí, porque no está el CNE coartando ningún derecho. Quizás la forma no es la correcta, pero en realidad no está coartando ningún derecho. Si el ciudadano vota a las 12 del día, sale del recinto electoral a las 12:10 y dice, yo voté por Pepito, Juanito o quien sea, ¿cuál es la diferencia de hacerlo con el teléfono ahí?
Ninguna. Yo personalmente no veo dónde está la restricción. Más parece un capricho de quienes se oponen a entrar con el celular o que tengan algún interés de entrar con el celular a votar. Porque además no nos ponemos de acuerdo. Cuando se hablaba de la licencia del presidente Noboa, ahí sí decíamos que el CNE tiene la capacidad para emitir una resolución en la que le obliga al presidente Noboa a tomar licencia, más allá de las distintas interpretaciones legales. Pero cuando es del tema de los celulares, dicen, no, el CNE no puede hacer nada. Nadie puede. O sea, según esa tesis, la Asamblea debería dictar una ley en la que prohíbe el uso de celulares dentro de los recintos electorales. Eso no hay. No hay, ni lo van a hacer, Miguel, porque vea que no es el primer CNE que se le ocurre intentar prohibir el uso de celulares al momento de votar. El señor Juan Pablo Pozo también ya lo quiso hacer hace tiempo atrás, y con la misma lógica. Digo, mi opinión más allá de cuando puede ser debatible, creo que ya en el fondo no veo dónde está una restricción al derecho del ciudadano al tema del ejercicio del derecho al voto. Porque si yo quiero publicar mi voto, lo puedo hacer en cualquier momento. No necesito fotografiar en ese mismo instante. Doctor Palacios, el dar paso al admitir a trámite esta acción de inconstitucionalidad sin medida cautelar que suspenda de inmediato los efectos anunciados, ¿puede dilatar esta decisión o va a tomar tiempo? ¿Qué cree que va a pasar? A ver, la Corte, al no otorgar la cautelar, si sigue los tiempos regulares, esto no se resolvería antes de las elecciones. En el auto de admisión, los 3 jueces que conforman el Tribunal de Admisión recomiendan al Pleno de la Corte Constitucional que se le otorgue un tratamiento prioritario a la causa. Esto es para que se altere el orden cronológico y se resuelva de manera célere. Si es que se le da tratamiento prioritario a la causa, eventualmente puede llegar una decisión antes de las elecciones y la Corte podría emitir un pronunciamiento. Si no se le da un tratamiento prioritario o aún dándole tratamiento prioritario y la Corte no resuelve en el plazo de 40 días, sí, de las 3 semanas que tenemos, puede ser una decisión tardía en cualquier sentido que ésta se emita. Recordemos que aún cuando puede dejar sentado un precedente a futuro. Puede dejar sentado un precedente a futuro. Sí o no, lo del celular. Sí, efectivamente, puede dejar sentado un precedente a futuro que al final serviría, porque la Corte lo que se va a pronunciar es del ámbito de las competencias del CNE para regular algo netamente operativo en las elecciones. Que sí las tiene. Sí, o sea, yo insisto, quizás la forma en la que el CNE lo hizo y el incluir una sanción a través de un reglamento no es lo correcto. Pero ya en el fondo de la regulación, es como que el día de mañana en una institución pública me prohíban el ingreso del teléfono celular, que ya ocurre, de hecho, en muchas instituciones. ¿Esto anula mi derecho? Yo no estoy tan seguro. Y tampoco estoy tan seguro que yo no entre con el celular al ánfora donde hago la votación me implique una restricción a mi derecho al voto. Porque el derecho al voto está, y si él quiere decir por quién votó, lo va a decir. Ahora, si lo que se quiere especular es que por la falta de ingresar con una fotografía puede haber alguna alteración en las actas, eso es otra cosa, y eso es una infracción electoral e inclusive un delito electoral en caso de llegarse a comprobar que aquello ocurrió. Doctor Palacios, entonces tiene toda la atribución el máximo organismo electoral para determinar lo que ha hecho, quizás con la observación que usted ha hecho respecto de la multa. Sí, o sea, yo no veo por qué el CNE no tiene la potestad para regular un tema operativo en las elecciones. O sea, el CNE no está inmiscuyéndose en el ejercicio del derecho al voto. El incorporar una infracción y que sea susceptible de sanción a través de una norma infralegal, sí, eso me parece que no es lo correcto. O sea, no va por ahí el tema. Pero aún cuando la Corte lo declara inconstitucional el tema del uso del teléfono, que insisto, puede ser debatible. Creo que lamentablemente el ámbito ahí de acción del CNE puede no estar tan claro en el Código de la Democracia. Me parece que es una discusión estéril, porque no veo dónde está en realidad la anulación del derecho al voto en que no se le permita entrar y fotografiar el voto. No veo en dónde está la anulación del ejercicio de un derecho constitucional con eso. Lo que sí veo es que muchas veces puede ser que se utilizaba eso como un mecanismo de presión, ¿no? De mándame la confirmación de por quién votaste. Claro, esa fue la denuncia que presentó precisamente Fuerzas Armadas y Policía en el Consejo Nacional Electoral,
que había evidencias, según inteligencia militar, que hicieron eso especialmente en el litoral ecuatoriano. Sí, o sea, y verá, Miguel, inclusive la resolución del CNE se puede modular, porque la resolución del CNE lo que un poco prohíbe es que los electores y los miembros de las juntas tengan celular. Ok, quítele solo a los electores y deje que los miembros de las juntas tengan el teléfono. Igual los miembros de las juntas no pueden fotografiar y estar enviando absolutamente a nadie el contenido de las actas. Para eso están las personas de control electoral, para llevar el registro de quienes han votado. Si aquí parece que teníamos un control electoral paralelo en el que el funcionario de a pie, el ciudadano de a pie, perdón, que iba a votar, tomaba fotografías, o el que estaba en el miembro de la junta receptor tomaba fotografías y pasaba a algún partido político o a alguna persona, cuando eso es prohibido. El único que esté en la capacidad representante del partido político es el que esté en control electoral, que puede verificar absolutamente todo, y con eso, si él cree que existe una irregularidad, presentar una denuncia inclusive ante el TCE. En ese sentido, la Corte Constitucional, usted dice, puede modular, es decir, puede decir, tiene atribución el CNE de disponer que no se fotografíe solo el voto, va a ir libremente a sufragar, pero lo de la multa en el reglamento sí pudiera observar. ¿Sí puede modular así? Sí, la Corte puede observar aquello. De hecho, la demanda de inconstitucionalidad cuestiona en el fondo que el CNE está regulando aspectos propios del legislador. Esa es la demanda de inconstitucionalidad. Y por otro lado, un tema de libertad de expresión, supuestamente, que la fotografía garantiza la libertad de expresión. La Corte puede llegar a la conclusión de que el CNE está en la facultad de regular el tema operativo de los teléfonos, pero lo que puede decir, y yo creo que ahí sí hay una línea que el CNE puede transgredir, es que a través de un reglamento no puede incorporar sanciones, porque no existe esta potestad delegada al CNE. Eso la Corte lo podría hacer. Y un caso más lesivo es que la Corte decida declarar inconstitucional el reglamento y quedaríamos como fue la primera vuelta. Y yo creo que la Corte ahí se enfrenta si quiere usted, Miguel, a un tema de una contraposición de derechos. La Corte va a tener que evaluar si el resguardar la seguridad, que es lo que motiva al CNE en la votación y que el voto sea libre, se contrapone o no con el derecho a la libertad de expresión de llegar al ánfora, sacar el teléfono y presentar una fotografía y tomar una fotografía de quién votó. Yo creo que la Corte también es razonable que llegue a la tesis de que no existe ahí una contraposición y que no existe, sobre todo, siempre hay derechos que se restringen y eso es normal en todo ejercicio público. Pero el punto que la Corte debe analizar es si el derecho se anula o no se anula. Yo no creo que se anule la libertad de expresión por el hecho de no permitirme ingresar con el teléfono al recinto electoral. No creo que se anule, porque la persona puede simplemente decir cómo votó en cualquier momento y de cualquier forma. La fotografía no es. Y si vamos por un tema de garantía electoral, hay una persona de control electoral representante de cada partido político allí. Y la persona de control electoral debe tener su teléfono. Se le debe permitir, obviamente, para que ejerza un control eficaz de lado y lado. De lado y lado. Esa fue incluso la explicación del CNE cuando adoptó este reglamento. Es decir, que no habrá ninguna restricción, ni a medios de comunicación, ni a los vocales de las juntas, ni a los observadores nacionales e internacionales que van a poder hacerlo. Sí, el tema específico es con el votante y el momento de rayar la papeleta. Efectivamente, yo creo que ahí está esta tensión, digamos, desde el punto de vista social. Desde mi punto de vista, más allá de la formalidad de la resolución del CNE, yo no creo que se anule el derecho ni al voto, ni de ejercer el derecho al voto, ni tampoco el derecho a la libertad de expresión por la situación de yo no llevar mi teléfono y dar una fotografía. Para eso, el mecanismo de resguarda de los votos está en control electoral y en todos. De hecho, fíjese usted, Miguel, muchos años atrás, cuando no existían los teléfonos celulares, ¿cómo se hacía el voto? No llegaba, no es que yo entraba con una cámara y tomaba la fotografía y la imprimía, no. Iba, votaba y se acabó. Y se acabó. De hecho, ¿cuántas personas también ni siquiera toman fotografías de su voto? Yo no tengo la costumbre de tomar fotografía del voto, pero no creo yo que exista ahí una restricción. Insisto, el tema de la sanción me parece que eso sí rebasa los ámbitos de competencia del CNE a través de un reglamento, pero será la Corte la que tenga ahorita la última palabra. Ahora, de mantenerse esta disposición del CNE, va a obligar a los militares que cuidan cada una de las juntas receptoras del voto que no se haga
lo que ha resuelto el CNE, es decir, tomar la fotografía. ¿Va a haber que exigir eso al votante? Claro, a ver, ahí el tema operativo resulta ciertamente complejo, ¿no? Porque el tema es una prohibición de ingreso con el teléfono al recinto electoral, es decir, con los teléfonos celulares, porque no es la prohibición de la fotografía, sino de ingreso del dispositivo electrónico, y que ahí la persona que está ahí custodia del recinto electoral debería impedir en cada mesa electoral. Va a ser complejo que se verifique que todos los votantes no tengan su equipo tecnológico, porque inclusive usted muchas veces entra con un reloj o con lo que fuese. Va a ser complejo, pero claro, les correspondería a los militares hacer esta verificación o inclusive una advertencia a los miembros que están ahí de la Junta Receptora del Voto. En consecuencia de la Corte, en el escenario que resuelva antes de la segunda vuelta, ¿no pudiera haber riesgos, le pregunto, doctor Palacios, de que siendo el máximo organismo electoral del país, la máxima autoridad en un proceso electoral, que pudiera argumentarse, alguien esté obstruyendo las decisiones del máximo organismo electoral? A ver, en este caso particular no creo yo que la Corte, en cualquier escenario que dicte su decisión, estaría interfiriendo en las resoluciones del CNE o obstruyendo el proceso electoral, porque es una regulación operativa y además es una resolución que nace a propósito de la segunda vuelta nada más. Yo creo que la Corte en realidad debe analizar el caso desde la perspectiva de lo que está regulando el CNE. El CNE no está incorporando una regla electoral, no está modificando las reglas de las elecciones. Lo que el CNE está regulando simple y sencillamente es un tema operativo al momento de ir a sufragar. Nada más que aquello. El CNE no está regulando nada del derecho al voto. No. El CNE lo que está regulando es un tema operativo al momento del sufragio, así como lo podría hacer, por ejemplo, en ciudades en las que es complicado el acceso o por temas de seguridad. Esas son resoluciones que se dan en el camino del proceso electoral y tienen que ver con la operatividad del mismo, pero no con un tema de un ejercicio constitucional, en mi opinión. ¿Qué debiera esperar el país entonces con esto? Trámite admitido, dieron paso, y ahora esperar que resuelva. Tiene que resolver el Pleno, si da prioridad como recomienda a quienes admitieron. Sí, el Pleno tiene que sesionar el Pleno de la Corte Constitucional, y en una sesión el Pleno debe pronunciarse a favor o en contra del tratamiento prioritario. Si el Pleno por A o B decide no otorgar tratamiento prioritario, sigue el trámite normal y esta acción no se va a resolver antes de las elecciones. Si el Pleno decide otorgarle tratamiento prioritario, puede ser que se resuelva antes de las elecciones, tampoco es una garantía. Vea usted que en otros casos en los que se ha otorgado tratamiento prioritario, inclusive el propio caso de el decreto 500, no se resolvió en 3 semanas de ese proceso, tomó un tiempo en resolverse, porque el análisis que hacen 9 magistrados es complejo. Los 9 magistrados tienen que ponerse de acuerdo para que exista una mayoría, analizan el caso a profundidad, y en mi opinión creo que la Corte Constitucional tiene temas mucho más importantes para el país que estar desgastándose en un tema operativo de un proceso electoral que en mi opinión no anula ningún derecho. ¿Y cuál será el procedimiento? ¿Se admite esto en el Pleno? Dirán si es prioritario, va a una de las salas, se conforma la sala y los 3 harán el análisis ya de esto? A ver, el procedimiento en el Tribunal de Admisión ya existe un juez ponente, en este caso es la doctora Andrade, la juez ponente de la causa. Sube al Pleno de la Corte Constitucional. Si el Pleno otorga tratamiento prioritario, vuelve a la juez ponente y la juez ponente ya sustancia la causa. Básicamente, que sustanciar la causa, ya ha pedido que el CNE, la Procuraduría y la Presidencia presenten los informes de descargo sobre la norma. Les dio 3 días. Con esos informes de descargo, puede o no puede convocarse a una audiencia pública para que presenten sus argumentos de manera oral. Es potestativo, sí. Pero también puede convocarse si es que hay necesidad. Sí, puede convocarse si hay necesidad. De por qué hicieron. Sí, yo creo de hecho que este caso amerita que se convoque a una audiencia. Sí, sobre todo para que el CNE exponga, porque el CNE toma esta decisión en base a informes de la Policía Nacional y informes de militares. Inclusive me parece que esto debería ser inclusive puesto en reserva de la Corte Constitucional para que analice la Corte la motivación que tuvo el CNE, y luego de esto la juez ponente elabora su borrador de decisión que pone en conocimiento de los 8 magistrados restantes de la Corte Constitucional. ¿Directamente o dentro de la sala?
No, directamente la juez ponente notifica al presidente, en realidad al presidente de la Corte Constitucional, el presidente a través de secretaría es el encargado de circular el proyecto y queda en manos del presidente de la Corte Constitucional el poner dentro del orden del día para el tratamiento de la causa, y ahí los magistrados deberán manifestar su posición a favor o en contra del proyecto de decisión. Bueno, hay que estar pendientes del trámite de esta acción de inconstitucionalidad. Ahora, a propósito de la disposición en el Pleno, ¿cómo ve usted la designación de las nuevas autoridades, doctor Palacios? Joel Escudero, déjeme decirle por qué esto ha sido público y notorio de lo que se ha dicho. Él llegó hace 3 años y uno de los señalamientos que hemos escuchado, hemos leído a prestantes constitucionalistas también, él en su tesis había tenido la idea, siendo el tema académico, un pronunciamiento en contra de la dolarización. Digo como contenido, al margen de lo que está haciendo, como académico en uno de sus estudios en la Universidad Andina. En efecto, el doctor Escudero tiene ese pronunciamiento en un trabajo académico que lo que él tiene que es abstraerse de sus posiciones personales para fallar de manera objetiva en base a la norma, ¿no? Yo insisto, todos los jueces de la Corte Constitucional tienen posiciones personales y también posiciones académicas de cómo entender el derecho constitucional, y eso se va a ver reflejado en la nueva conformación de la Corte. Yo creo personalmente que la designación del doctor Escudero refleja una nueva mayoría en la Corte Constitucional, o va a reflejar una nueva mayoría. ¿Y por qué sostengo esto? El doctor Escudero es juez de hace 3 años. Restaban todavía jueces de la conformación del 2019. Claro, pudo haber sido la doctora Teresa Núquez, por personalmente decirlo. Yo creo que era momento para que una de las magistradas, que tenemos buenas magistradas en la Corte Constitucional, sea quien presida el organismo. Me parece que habría sido un momento de refrescar también el pensamiento de la Corte Constitucional, pero no se dio aquello y respetaron nuevamente la conformación de hombre-mujer en la Corte Constitucional y no se invirtió el orden. Entonces yo creo que el doctor Escudero refleja la nueva conformación, la nueva mayoría, que básicamente son los 3 magistrados que entraron hace 3 años, valga la redundancia, y los nuevos que han ingresado, ¿no? Alejandra Cárdenas, Alejandra Cárdenas, el doctor Ortiz, el doctor Escudero, y me parece que se han sumado a una mayoría, inclusive por cómo han votado, que es el doctor Lozada, y no sé si quizás el doctor Benavides o alguien más se incorpora a esta mayoría de pensamiento. Y parecería ser que los 3 magistrados que quedan de la conformación del año 2019 pueden resultar ser el grupo de minoría dentro de la Corte. Será de ver cómo empiezan a ir las votaciones, ¿no? Esta Corte no ha emitido ningún pronunciamiento de sentencia. Puede inaugurarse con la resolución del CNE, que ha sido el primer auto de admisión que han dictado, de hecho. Bien, al doctor Javier Palacios, constitucionalista, muchas gracias por ilustrarnos en el tema de trámites de la Corte Constitucional y esta acción de inconstitucionalidad respecto del uso de celulares, el momento del sufragio en la segunda vuelta presidencial. Doctor Palacios, muy amable. Con gusto, Miguel. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El trabajo del bloque de